mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Amén. Ahora preste atención. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Pueden sentarse. La palabra que sobresale aquí es la que quiero empezar a explicar qué es y qué son lo que acarrea en la vida del ser humano. Es la palabra raíz de amargura. El apóstol que escribe el libro de Hebreos dice: hermanos, miren bien por ustedes, para que no dejen de alcanzar las bendiciones de Dios. ¿Ya? Que brotando, ahí está la palabra, brotando ninguna raíz de amargura. Raíz de amargura. En la versión que yo leí dice: cuídense, hermanos, que tengan cuidado de que no brote. O sea, hay una advertencia para nosotros los cristianos. Tengan cuidado, hay algo que puede brotar en el corazón, la raíz de amargura. Ahora, y la raíz de amargura brota en un corazón que es herido. Quiero que me escuche, esto es muy importante. Que es herido emocionalmente, pero que no perdona y que guarda en ese corazón esos recuerdos. Lo quiero repetir otra vez, porque lo que el apóstol dice es algo que se empieza a gestar en el corazón de la persona y se enraiza, ¿ya? Entonces, no es algo de la noche a la mañana, es algo que toma su tiempo, que poco a poco, al punto de que echa raíz, y esa raíz de amargura llega a afectar a la persona que la tiene, y también a las personas que le rodean. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se origina la raíz de amargura? Bueno, viene porque fue herido en el pasado. Hubo una herida emocional, fue lastimado emocionalmente. Alguien le hizo algo, ¿sí? Alguien lastimó las emociones, los sentimientos de la persona. Usted sabe que somos seres que tenemos una alma, y en el alma están los sentimientos, las emociones y la voluntad. Y los seres humanos cometemos errores en nuestra humana naturaleza. Seres humanos a veces cometen daño tan profundo en las personas que las marcan por tiempo, las marcan, y ese sentimiento que quedó allí por no lidiar con él adecuadamente, por no tratarlo como se debía tratar,
crea lo que la Biblia le llama la raíz de amargura. Fíjese que ese es un estado emocional y espiritual que afecta la vida total de la persona. Total de la persona. Afecta en todas las áreas. Una persona con una raíz de amargura, no llega un momento en que no lo puede esconder. Esa falta de perdón, ese sentimiento negativo hacia esa persona que le lastimó, a esa persona que le hizo daño, tal vez en su niñez, o tal vez en la vida adulta. Tal vez la persona desapareció de esta persona, pero esa herida está ahí, y como no ha perdonado por la falta de perdón, tarde o temprano, si no lidia, es como el cáncer. La gente se dará cuenta. No podemos esconderlo. Y es por eso que el apóstol dice, tenemos que aprender a lidiar con ello. Quítense, dice. Tengan cuidado con eso. No dejen que eso esté en sus corazones, porque a la larga les va a afectar emocionalmente, les va a afectar espiritualmente. Y no solamente a la persona que tiene ese sentimiento, sino que esa raíz empieza a regarse como el cáncer y empieza a tocar a otras personas. No solamente la persona que tiene esa raíz de amargura es afectada, no solamente esa persona pierde el gozo, la paz, pierde la alegría de la vida y se siente cabizbaja emocionalmente, no se puede conectar con las otras personas, sino que también empieza a afectar a otras personas. ¿Sí? La amargura o falta de perdón guardada en el corazón, tarde o temprano sale a flote. Yo quiero que venga conmigo, hay un texto en Efesios capítulo 4, verso 30. Yo lo voy a leer, usted lo puede buscar en su Biblia, yo lo leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él, hablando del Espíritu Santo, los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Líbrense de toda amargura. La versión que usted está leyendo, Reina Valera, dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, que dice, toda amargura. Ahora es bien interesante porque Pablo, el escritor de este texto, no termina con eso, pero da a entender como que la amargura es el inicio a una serie de acciones. Por eso es que les explicaba que alguien que tiene amargura o una raíz de amargura, falta de perdón, tarde o temprano no quedará y saltará. Saldrá, no podrá, esa persona no lo puede ocultar. Tarde o temprano empieza a afectarle su vida de una forma visible. Mire lo que dice: quítense de vosotros toda amargura. Después dice: enojo. O sea, una persona que tiene problemas en su corazón por falta de perdón, tiende a vivir todo el tiempo enojado. Otro, ira. Todo el tiempo tiene ira. Todo le molesta. Todo le irrita.
gritería. No puede relacionarse de la forma adecuada con los otros seres humanos. Todo es grito, gritería, gritería. Maledicencia. La palabra maledicencia quiere decir hablar mal de otra persona, criticar. Y toda malicia. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: líbrense de la amargura, la furia, el enojo, palabras ásperas. Son esas palabras hirientes, ¿verdad? Esas palabras hirientes. ¿Por qué? ¿Por qué están allí en el corazón de esta persona? Porque en el profundo hay falta de perdón, hay enojo. Hay enojo. Es triste ver cuando a veces un padre, hermanos, o una madre, porque no ha perdonado lo que le hizo su cónyuge, se lo desquita ¿con quién? Con el hijo, con la hija. Porque dice, es que tú me recuerdas a tu padre me fue infiel. O viceversa, tú me recuerdas a tu mamá. Y como no ha podido superar eso que le pasó, como no ha podido, entonces es víctima de ese enojo encerrado allí, pero eventualmente sale a la luz y empieza a lastimar a otros. Pablo dice, lo cual pues no solamente nos estorba a nosotros, sino que contamina a otras personas. Un corazón con amargura entristece el Espíritu Santo. Un corazón que no perdona entristece al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda a ver de nuestros errores y Él habla a nuestras vidas, nos hace sentir la necesidad de perdón. Mire, tienes que perdonar a esa persona, tienes que perdonar a él o a ella, al hijo, al papá, dependiendo a quién nos haya lastimado. El Espíritu Santo nos va a hablar, pero cuando no obedecemos a la voz del Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia que hace el Espíritu Santo? Se entristece. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Hermano, nuestras palabras groseras, amén. Cuando un creyente, hermano, solo habla y no analiza que sus palabras deben ser sazonadas con sal, sabias, y ese carácter de qué, bueno, su raíz ¿dónde es? Hay amargura en el corazón. Hay algo en el corazón que Dios quiere sanar. ¿Sí? El corazón con amargura entristece el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo de Dios se entristece por la condición de nuestro corazón, Él y nosotros, no hacemos nada al respecto. ¿Ok? El Espíritu Santo se entristece por la condición de nuestro corazón, porque allí está esa raíz de amargura, porque ahí está esa falta de perdón. El Espíritu se entristece, pero no hacemos nada al respecto. No tratamos de arreglar esa relación con el Espíritu Santo. Bueno, hay dos cosas que en la Biblia nos dice que nos pueden pasar. Uno, y dice el verso 12-14 de Hebreos: mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La raíz de amargura, esa falta de perdón, puede llevar al creyente a dejar de recibir el favor de Dios. Quiero hacer un paréntesis. No dice que vas a dejar de ser salvo, pero dice que Dios no te va a dar el favor. Ese creyente vive sin el favor de Dios, sin la gracia de Dios, sin la bendición de Dios, sin la paz que da el Espíritu Santo.
Entonces, sí es un creyente, pero no tiene la aprobación de Dios. Dios no quiere que este creyente viva con eso. Pablo dice, miren por ustedes y no vaya a ser que dejen de alcanzar el favor de Dios. Yo creo que todos queremos el favor de Dios. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que el favor de Dios, la bendición de Dios, la aprobación de Dios, el que Dios se sienta contento con nuestra vida es que dejemos que nuestro corazón sea perdonador. No dejen de alcanzar el favor de Dios. Y en el verso 15 dice, y para que no brote ninguna raíz de amargura y os estorbe. Ahora, la raíz de amargura hace algo en la vida de la persona. Dice que le perturba. Diga conmigo esa palabra, perturba. ¿Ha oído la palabra? Esa persona parece que está perturbada. Eso es lo que la Biblia dice en el texto acá. Dice, para que no brote ninguna raíz de amargura y os perturbe. Perturbe. Ahora, mire lo que quiere decir perturbado. Alguien perturbado, que es a lo que nos puede llevar, es a lo que puede llegar una persona que resiste al Espíritu Santo y no decide perdonar por cualquier razón, porque piensa que la persona no se lo merece, o porque piensa que con no perdonar voy a estar lastimando a la persona, o porque yo no creo en perdonar. Cualquiera sea la decisión que la persona use para no perdonar, las consecuencias y a donde lo lleva la falta de perdón o esa raíz de amargura es perturbador. Mira lo que dice. ¿Qué quiere decir perturbado? Alguien que tiene alterada, escuche, las facultades mentales. Óigame, esto es, una raíz de amargura te puede llegar a afectar tu forma de pensar hacia los demás. Por eso es que uno dice, ¿y cómo es posible que esa persona terminó matando a otra persona? ¿En dónde empezó, amados hermanos? En un corazón ¿qué? Herido y con falta de perdón. Lo llevó al deseo de venganza, lo llevó al punto de pensar que esa persona no merecía vivir. Llegó a un momento donde sus facultades mentales estaban perturbadas. Estaban perturbadas. Así es que no solamente el Espíritu Santo es contristado, sino que mentalmente la persona empieza a perder su paz, empieza a perder la capacidad de poder relacionarse de la forma correcta con sus seres queridos. Con sus seres queridos. La palabra perturbado es sinónimo de demencia, alucinado, demente, insano, desequilibrado o loco. Aquí descubrimos las raíces espirituales de lo que a veces vemos en seres humanos. ¿Por qué está así? Algo pasó en su corazón. Alguien lo hirió y se llenó de resentimiento y no pudo perdonar. Y eso se le volvió una raíz de amargura y contaminó toda su forma de pensar. Así es que el otro texto, la otra parte dice que contamina o envenena a otros. La raíz de amargura no solamente me perturba, me limita en mi capacidad mental de cómo relacionarme de la forma correcta y cómo Dios quiere que me relacione con las personas, sino que también contamina o envenena a otros. Ahora, le hago una pregunta.
¿qué es lo que hace el veneno? ¿Para qué se usa el veneno? Dependiendo del tipo de veneno, ¿verdad? Si es para matar plantas, es veneno para matar plantas. Si es para insectos, para matar insectos. Y la Biblia dice que la raíz de amargura envenena a otros. Envenena a otros. Así es que esto es tremendo, hermano, lo que puede hacer la raíz de amargura en el corazón. Ahora, mire, cuando el corazón no perdona, uno le da lugar a la amargura. Y la amargura pues produce con consecuencia ¿qué? De una raíz. Y tu vida empieza a ser controlada por esa raíz de amargura, todo tu ser. Te contamina, te envenena y envenena a otros. Envenena a otros. O sea, alguien con raíz de amargura, pues no puedes ver bien a esa persona, ¿verdad? Así que el veneno de la amargura te mata emocionalmente. El apóstol dice, cuídense, hermano, de eso. Pónganle mucha atención a eso, hermano. No dejemos, no le demos lugar, no dejemos que nuestras emociones y sentimientos, este sentimiento tan destructivo hagan nido, porque eventualmente te va a matar emocionalmente. El creyente que no lidia con eso se vuelve un creyente simple, se vuelve un creyente apático, se vuelve una persona que no le importan los sentimientos de los demás, porque envenena, mata todo lo bueno de nosotros. Te incapacita para amar. No puedes, pues te cuesta expresar amor hacia los demás. Te cuesta. Esa persona a quien amabas por la herida que te hizo, por el daño emocional que te hizo, como lo mantienes ahí, te cuesta. No puedes perdonar, no puedes amar. Te incapacita para demostrar afectos a otras personas. Y traigo esto porque le vamos a orar a Dios, hermano, que Dios sane nuestros corazones, amén. Pero también el veneno de la amargura mata a otros que deberías de amar. Mata a otros que deberías de amar. El que tiene raíz de amargura no solamente se está haciendo daño a él, sino también está lastimando el corazón de otra persona. Hay muchos hogares, familias distanciados por una equivocación, por un error, por una falta. Y bueno, no decidieron reconciliarse, no decidieron perdonarse. Hay familias, hermanos, que mire, se distancian tanto. No se habla el tío, no se habla con esta tía. ¿Y por qué? Por falta de perdón, hermano. Por falta de perdón. Pero Dios nos está enseñando esta noche, amén, que como cristianos no hay lugar para eso, amados hermanos. En cuanto dependa de usted y de mí, hay que hacer el esfuerzo y decir, ok, en mi corazón no voy a dejar que este árbol de amargura se enraigue en mi corazón, porque estoy aprendiendo que me va a hacer tanto daño, tanto daño. El Espíritu Santo se va a contristar con mis acciones. Y no quiero contristar al Espíritu Santo. Me llegará un punto que va a empezar a controlar mi forma de pensar y me va a estorbar. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 3 verso 15. 1 de Juan 3, 15. Este es un texto bien poderoso, hermano, y bien fuerte. Bien fuerte. ¿Alguien? Ok. Todo aquel, lo podemos leer todos juntos. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es homicida. Les hago una pregunta. ¿Qué es un homicida? ¿Alguien sabe lo que es un homicida? Es un asesino, es alguien que mata a alguien.
Hay gente que está preso por homicidio. Eso es homicidio. Pero escúcheme, en el cuerpo de Jesucristo, la iglesia, Jesucristo considera, escúcheme, amado hermano, esto es muy importante. Usted no tiene que agarrar una pistola y matar a esa persona. Con el hecho que usted la aborrezca, la desprecie, que usted la cancele, que usted diga, yo no quiero nada con esa persona por lo que me hizo. Dios dice que me convierto en un ¿qué? Homicida. ¿Nos preocupa eso, hermano? A mí me preocupa. A mí me preocupa porque es muy fácil uno decir, yo no quiero nada con esa persona por lo que me hizo. Y nos excusamos, ¿verdad? En vez de ¿qué? De perdonar. ¿Sí? Y a veces este homicidio puede estar pasando en las casas, hermano. A veces el esposo puede estar siendo el homicida de la esposa o el esposo de la esposa o viceversa. Ya me enredé todo acá. Del esposo hacia la esposa o la esposa hacia el esposo. Porque ¿qué es lo único que necesitas para convertirte en un homicida espiritualmente? Es aborrecerlo. Es aborrecerlo. Es no tener los sentimientos de Dios hacia esa persona. Y después el texto dice, y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hay un riesgo. Hay un riesgo. Amén. La falta de perdón nos lleva ¿a qué? A esta amargura, y esa amargura se convierte en una raíz de amargura, en una raíz, y esa llega ¿a qué? A afectarnos. Que Dios nos ayude, amén, hermanos. Que ni nos asesinen, pero tampoco asesinar a nadie, amén. Sino que al contrario, nos ha llamado el Señor a perdonarnos. La Biblia dice que así como Cristo nos perdonó, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús, así también nosotros también tenemos que perdonar. Hay un texto que yo quisiera que leamos en el libro de Salmos, capítulo 73. Salmos 73. Yo lo voy a leer en la tradición, nueva traducción viviente, del verso 21 al 26. Y esta es la experiencia del salmista. Dice, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. Entonces de repente dice el salmista, me di cuenta que mi corazón estaba lleno de amargura. ¿Cómo un corazón se llena de amargura? Bueno, en el caso de este hombre, él se llenó de amargura porque él empezó a ver a las personas que no seguían a Dios, los impíos, dice la Biblia. La gente que no quiere nada con Dios y estaban prosperando, les iba bien y hacían sus maldades y Dios parecía que no actuaba. Y él dice, yo que estoy tratando de ser justo, de hacer lo que es correcto, de serte fiel a ti, Dios, no me va tan bien como a ellos. Y se llenó su corazón de amargura. Tengamos cuidado, ¿verdad? Pero el corazón de este hombre se llenó de amargura porque él pensaba que Dios es injusto. Dice, Dios, tú eres injusto, mira, yo te sirvo y yo te soy fiel, yo he dado todo por ti, voy a la iglesia, me consagro a ti y no me va tan bien como aquellos que hacen lo malo. Y dejó que su corazón se llene de enojo. Y se llenó de amargura, dice, y de repente, entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura. Y mira lo que sigue diciendo, y yo estaba destrozado por dentro. Y después dice, fui tan necio e ignorante. Debí de haberme parecido a un animal sin entendimiento. Esa es la descripción de él. Es que cuando alguien tiene amargura, hermano, una persona con amargura hace cosas. Pero esta es la buena noticia del amor y la gracia de Dios, hermano. ¿Cuántos hemos hecho locuras, hermano, en nuestro enojo? Amén.
En un enojo dijimos cosas que después dijimos, no lo debí de haber hecho. Y en un momento de enojo o en una semana de amargura, sepultamos a alguien por allá, le decíamos lo malo. Y nos sentimos culpables después porque el Espíritu Santo nos habla. Pero ¿cuál es la respuesta? Mire lo que el salmista sigue diciendo. Cuando él dice, me di cuenta que estaba en amargura, me estaba enfermando por dentro, era un ignorante, me parecía que era un animal como actuaba. Y después dice, sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha. Dios sabe, hermanos, que una de las luchas más grandes que tenemos es esto. Y el salmista dice, pero Dios aún así me ama, Dios aún me extiende su mano para levantarme, porque Él sabe que en mi corazón he actuado por necedad. Todavía te pertenezco, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Después Él hace una pregunta, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier otra cosa en la tierra. Después dice, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mi Dios para siempre. Hay esperanza, amén. Hay esperanza para el corazón que desea la sanidad y la restauración de Dios. Hay deseo, hay esperanza para aquella persona que dice, entiendo de que lo que he permitido en mi corazón no es correcto. Él es un Dios perdonador. Hay una historia en la Biblia de un joven que tenía todos los motivos para guardar falta de perdón, para llenarse de resentimientos, para tener una vida llena de falta de perdón. Y esta es la historia de un joven llamado José. Su historia se encuentra en la Biblia, en el Génesis capítulo 30 al capítulo 50. 20 capítulos hablan de la vida de José. Y en ella se revela la historia de este hombre, donde a través de él Dios muestra un ejemplo grande y maravilloso de perdón. Ahora, este joven llamado José es un tipo de Jesucristo. Es un tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y José creció en una familia de 10 hermanos y una hermana. 10 hermanos. Cuando tenía 12 años aproximadamente, su padre le regaló una túnica de muchos colores, dice la Biblia. Y este regalo despertó la envidia de sus otros hermanos. La Biblia dice que sus hermanos lo empezaron a ver mal porque vieron que su padre tenía ese favoritismo. En Génesis 37:4 dice, pero sus hermanos lo odiaban a José. Fue víctima del odio de toda su familia. 10 hermanos lo odiaban. Él no tenía la culpa por el odio, dice, sino que era porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Piense por un momento la vida de este muchacho, viviendo en un hogar donde sus 10 hermanos nunca le dirigían una palabra amorosa. Tenía todas las razones para llenarse de resentimiento y dejar que su corazón se llenara de amargura. Él no tenía la culpa. Ahora, aquí hay un paréntesis que quiero hacer para los padres. Padres, escúchenme. El problema que tenía José no lo había creado José, fue la falta de sabiduría de su padre. Él le mostró más amor a José que a sus otros hermanos. Y esto es peligroso. Muchas veces los padres podemos meter en problemas a nuestros hijos entre ellos mismos, que perduran por años, hermanos. Porque ellos ven la falta de sabiduría en cómo tratamos a nuestros hijos. Y uno se siente más amado y el otro se siente despreciado, y eso va creando un sentimiento en el corazón. Solamente que Dios nos dé sabiduría, padres y madres, en cómo tratar a nuestros hijos. Amén. Un consejo: nunca compare a sus hijos con su otro hijo. Es un error a veces decirle, bueno, los que tenemos más de uno, por supuesto, ¿verdad? Mire, tú tienes que ser como tu hermanito es smart, pero eso es peligroso, hermano.
Que Dios nos dé sabiduría. Amén, hermanas. Amén, hermanos. Pidámosle a Dios sabiduría para cómo crecer a nuestros hijos. No comparemos a nuestros hijos con los hijos del vecino tampoco. Dios nos dio a nuestros hijos. Ellos son especiales, son un tesoro. La Biblia dice que son la herencia de Dios para nuestras vidas. Pero José creció en este hogar. Y el joven José tuvo sueños de parte de Dios, dice la Biblia. Y por esos sueños lo odiaron más. En el capítulo 37 habla de que su padre envió a José a buscar a sus hermanos. Sus hermanos estaban cuidando ovejas, se habían alejado y no habían llegado a la casa. Así es que el padre le pide a José, a este jovencito odiado por sus hermanos, mira, quiero que... Al parecer el padre Jacob ni siquiera se había dado cuenta en el peligro que había puesto a este muchacho. Y dice la Biblia en el capítulo 37, verso 18 al 20, cuando los hermanos de José le vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Pues claro, ¿verdad? Allá iba José con su capita, con su, ¿cómo se le llama eso? Con esa túnica de colores que tipificaba que él era el príncipe. Porque esa túnica lo que le estaba diciendo a los demás es: este es el príncipe de la casa. ¿Cuántos usamos eso? ¿Quién es el principito en la casa? Somos tremendos nosotros a veces. Y ahí va José, ¿verdad? Jugando con su capa. Y lo vieron y se enojaron. Y mire lo que dice la Biblia, lo que dijeron. Y dijeron: hey, ahí viene el soñador. Vamos, oiga esto, hermanos de José, vamos, matémosle y tirémosle en una cisterna. Cisterna es un lugar donde se recogía agua, muy alto. Matémoslo y tirémoslo en una cisterna. Y le podemos decir a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Entonces vamos a ver lo que pasa con sus sueños. ¿Se da cuenta en qué contexto José estaba creciendo? Un contexto de desprecio. Lo querían matar. Así que los planes cambiaron. Deciden que ya no lo van a matar. Dicen: mejor, ¿qué ganamos con matarlo? Hagamos algo, mejor lo vendemos. Vieron que venían unos ismaelitas que eran mercaderes de esclavos. Dijeron: vendamos a nuestro hermano. Y lo vendieron por 20 monedas de plata. Y lo mandaron a Egipto. Ahora, la Biblia dice que Dios estaba con José. Dios estaba con José. ¿Y por qué Dios estaba con José? Porque José nunca permitió en su corazón un deseo de venganza, un deseo de poder no perdonar a sus hermanos. Y cuando llega a Egipto es vendido a un capitán de la guardia egipcia. Y dice: y el Señor estaba con José porque tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Ahí está un joven odiado por sus hermanos, que por poco lo matan y después hacen algo peor. Vendámoslo. Lo vieron sin valor. Vendámoslo. Y después le mentimos al padre. Y hicieron eso. Agarraron la túnica de José, se la quitaron. Yo imagino que empezaron a jugar con la túnica de José. ¡Ey! Y aquel, mi túnica, y jugaron, lo rebajaron al joven. Pero en su corazón siempre hubo perdón. Lo llevaron a Potifar. Y cuando estaba en la casa de Potifar, la mujer de Potifar puso los ojos en José. ¿Conoce la historia? Se la voy a leer. Y Potifar, y la esposa de Potifar, pronto comenzó a mirar con deseos sexuales. Ven, acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó,
Mi amo confía en mí y me pone a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Y día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Este esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Escuche, José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Y el Señor hizo que José fuera el predilecto el encargado de la cárcel. Aquí vemos a José sufriendo ¿qué? Difamación, acusaciones falsas en contra de él. Esta mujer dice: él quiso violarme. Él dice: no voy a hacer eso, no voy a pecar contra mi Dios. Y él se mantuvo firme, y por mantenerse firme lo difamaron, lo metieron en la cárcel. Él tenía toda la razón para decir: odio a esa mujer, odio a Potifar, pero no lo hizo. Él no dejó que la falta de perdón llenara su corazón. No dejó que la amargura, porque aún en la prisión Dios estaba con él. Llegó un momento en la cárcel que José interpretó el sueño de un panadero y un copero. Le cuento todo esto en la historia porque todo esto tiene que ver con el daño que le hicieron a José y cómo él siempre estuvo dispuesto a perdonar. En la cárcel, que muchos creen que José pasó aproximadamente 12 años en la cárcel, injustamente. En esa cárcel fueron llevados presos el copero y el panadero del rey, del faraón. Y en una ocasión ellos tuvieron sueños y José los vio preocupados. Y José les pidió que le cuenten el sueño y él les ayudó a interpretar el sueño. Y mire lo que pasó. Él les dijo: el sueño significa esto, dijo José. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de los coperos. Él está diciendo: mira, esto te va a pasar, y cuando esto te pase, acuérdate de mí y háblale de mí al rey. Dile que yo estoy aquí injustamente. Pero la Biblia dice que el copero salió como Dios lo había dicho y se olvidó de José y nunca más visitó a José. Una vez más, José hace el bien. ¿Y qué? Le terminan pagando mal. Una razón. Después llega el momento donde José interpreta los sueños del faraón. Faraón tiene un sueño y nadie puede ayudarlo. Allí el copero se acuerda, hasta entonces dice: ¿sabes qué, mi señor? Allí hay un muchacho que me ayudó a esto y a esto. Este hombre tiene el Espíritu de Dios y te puede ayudar. Y mandan a llamar a José. José sale y
a través del don que Dios le había dado, interpreta el sueño del faraón, le da su interpretación y le da consejos de cómo puede ayudar en la administración y cómo pueden superar la crisis que va a venir. Y faraón queda sorprendido. Él dice: ¿tenemos a un hombre más sabio que este? ¿Alguien puede ayudarnos? Así que faraón se quita el anillo y le dice a José: tú vas a ser ahora mi gobernante. ¡Wow! Y llega a esta estatura. Después, el sueño se cumple, vienen 7 años de escasez, 7 años de abundancia, colectan alimentos y pues vienen 7 años de escasez. En esos 7 años de escasez, los hermanos de José son enviados por su padre a Egipto. Los hermanos de José no saben todo lo que Dios ha hecho con José. Los hermanos de José pensaron saber qué pasó con aquel joven esclavo. Pero la Biblia dice que había una clave en José. Dios siempre había estado con José porque su corazón siempre fue íntegro. Él tuvo miles de razones para guardar amargura, para no perdonar, para truncar su futuro, pero no permitió. Entonces que llegó un momento, después de ir y venir entre los hermanos, llegó un momento donde José, que ninguno de los 10 hermanos lo reconocen. José está totalmente transformado. Ya no es aquel jovencito de 12 años que mandaron. Ahora es un joven de aproximadamente 24 o 25 años, apuesto, con atuendo, adornado con oro, con plata, con anillo, con autoridad, con gente sirviéndole. No pueden creerlo, ni siquiera se dan cuenta. Han estado negociando con él por varios meses y no saben que estaban negociando con su hermano. Hasta que llegó un momento donde José ya no pudo más. Sentía en su corazón el deseo de decirle a sus hermanos: todavía los amo. Y en el capítulo 45, yo les voy a leer un poco de la historia del 1 al 9. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Así que no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces él se echó a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? ¡Wow! Lo primero que pregunta. ¿Sabe por qué preguntó por su papá? Porque ahora fue su papá el que lo había metido en problema. A quien él tuvo que perdonar primero fue a su papá. Y es por eso que es por el primero que él pregunta: ¿está vivo mi padre? Yo amo a mi padre. Yo sé que por esa túnica tonta que me dio me metió en estos serios problemas, pero yo lo he perdonado. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Pero José le dijo: acérquense ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis a los egipcios. Wow. Él tiene que ir un poco más adentro. Él tiene que decirles algo que ellos hicieron personalmente. Ustedes, ¿se acuerdan? Ustedes fueron los que me vendieron. Yo soy el mismo, soy José. Pero cuando él está diciendo yo soy el que vendieron, no lo está diciendo como un reclamo, sino para que se den cuenta. Mire lo que sigue diciendo: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Wow, lo que ustedes me hicieron realmente no me hizo daño. Lo que ustedes trataron de hacerme realmente no me afectó, porque en todo esto, dice él, Dios estaba allí, Dios me estaba cuidando, Dios era parte de todo esto. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Desen prisa, vayan a mi padre y díganle: así dice tu hijo José.
Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Maravillosa historia del poder del perdón, de lo que puede hacer el perdón en la vida de un ser humano. No solamente te libra de la amargura, no solamente te libra de la falta no solamente te libra de sentirte mal, sino que te prepara caminos mucho más grandiosos de lo que te imaginas. José ahora está sentado como Señor, amo y Señor de Egipto. El más grande solamente es Faraón, porque la Biblia dice que él tomó una decisión: no vengarse. Él no dejó que su corazón se llenara de amargura. En Génesis 50, más adelante, después que Jacob muere, Jacob es el padre de todos estos 10 hombres que le habían hecho tanto daño a su propio hermano José. Ellos estaban preocupados. Ellos dijeron: ahora mi papá murió, ahora José se va a vengar, porque José es el amo y Señor de Egipto. Y ellos fueron a José a decirle: José, perdónanos por favor. Pero José ya los había perdonado. José no esperó que sus hermanos llegaran a pedirle perdón. Él los perdonó. Y él les dijo: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Hermanos, ¿cuántas gentes pensaron hacerte daño? ¿Cuántas personas pensaron hacerte mal? O quizás pensaban que estaban haciendo bien, pero te estaban haciendo mal. Pero ¿qué Dios va a hacer con ello? José dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Dios sacó lo bueno para esto, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues, no tengáis miedo, ni os asustéis vosotros. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Escuche, y así, dice, los consoló, pues les habló al corazón. ¿Notó? Si es posible hablarle a alguien que te lastimó al corazón. ¿Cómo? A través del perdón. Y le habló al corazón. Le habló al corazón. Ahora, mientras José iba en su vida, en su proceso de crecer y de madurar en Egipto, él se casó. Después que sale, el faraón le da una princesa para que sea su esposa, y tiene el primer hijo. Y la Biblia dice que él le puso Manasés. Manasés. Porque Manasés significa olvidar. Y dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo el trabajo. La palabra trabajo aquí es toda la angustia, toda la aflicción, todo el dolor que me causó mi familia. Wow. Así que cuando José miraba a Manasés creciendo, él podía respirar. Dios me ha hecho olvidar. Sí, me acuerdo de lo que me hicieron, pero yo no me acuerdo de la misma manera, porque Dios me ha ayudado a olvidar. Pero después tuvo otro hijo, y dice la Biblia que le puso Efraín, y llamó su nombre al segundo hijo Efraín, porque dijo, escuche, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Wow. A pesar de que me enviaron aquí, a este lugar, los que no me amaban, me enviaron a este lugar para destruirme, para que me fuera mal, Dios me hizo fructificar. Dios me sacó adelante. Dios hizo posible que no solamente sanara mi corazón, Dios no solamente hizo posible que restaurara mi vida, me hizo olvidar todo el dolor que sufrí, pero no solo eso, me hizo fructificar en la tierra de mi angustia. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios hace, amados hermanos, cuando decidimos poner en práctica lo que Hebreo dice: cuídense, hermanos,
no permitan que una raíz de amargura brote en sus corazones. Así es que cuando perdonas, Dios te ayuda a sanar y a olvidar el dolor. José pudo abrazar a sus hermanos, amarlos y ayudarlos. Su corazón estaba sano. Él decidió hacer su vida sin amargura. Él levantó una familia, se desarrolló en su trabajo con un corazón perdonador. Cuando miraba a Manasés, él le recordaba que Dios lo había ayudado a perdonar. Cuando miraba a Efraín, le recordaba cómo Dios lo había prosperado en la tierra del dolor. Hermano, José murió a los 110 años y dejó un gran legado. Murió con paz, con la gracia, con el favor de Dios. ¿Cómo recordaban a José? Aquel hombre que fue tan maltratado por su propia familia, pero que no dejó que su corazón se llenara de esa amargura. Perdonó, y por haber perdonado, Dios no solamente lo ayudó a olvidar esos años tristes, sino que también lo bendijo en el presente. Su padre lo bendijo. Él vio que su padre bendijo a sus 2 hijos. Sus hermanos lo honraron, lo abrazaron, y todo fue por la ayuda de Dios. Hermanos, Dios sigue ayudando a los corazones heridos. El ejemplo de José es el ejemplo de un hombre que pudo irse por el otro lado y decir, no, ¿para qué? Pero decidió. Y escúcheme, hermano, porque José decidió perdonar a sus hermanos, él hizo más que eso. Él salvó a la familia de la cual vendría el Salvador del mundo. No solamente bendijo a su familia, su perdón nos alcanzó a nosotros, porque a través de él perdonar a su familia, a sus hermanos, y dejarlos entrar y que ellos tuvieran vida y pudieran no ser eliminados como familia, de la familia de Jacob, especialmente del hijo llamado Judá, vendría el Salvador del mundo. Y el Salvador del mundo, un día, como José también, fue herido por nuestras transgresiones. También nosotros nos portamos como los 10 hermanos de Jacob. Nos burlamos de él, lo rechazamos, lo despreciamos y pensamos que ya nunca lo íbamos a necesitar en nuestra vida, para darnos cuenta que al final de la vida él es nuestra única esperanza. Para darnos cuenta que al final de la vida él es la única esperanza para el hombre y para la mujer sin Dios. Gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Jesucristo es nuestro José. Es nuestro José. No merecemos su perdón. Jesucristo es nuestro José. No merecemos su provisión. No merecemos que Él nos vuelva a abrazar por lo que le hemos hecho. Hemos pecado contra Él. El mundo le ha dado la espalda a Él. Pero un día Él vino a esta tierra y nos mostró su amor. Y nos dijo, hey, yo soy Jesús, al que ustedes crucificaron. Yo soy. Aquí estoy. Síganme. Amén. Y gracias a Dios por lo que un día decidimos seguir a Jesucristo. En Él hemos encontrado ¿qué? El perdón y la capacidad para poder perdonar a otros.